se habla en clase, como les he dicho siempre. Bueno, habíamos hablado acerca de la micología. Habíamos hablado sobre la micología. La micología habíamos dicho que es el estudio de los hongos y las enfermedades que estos producen. Son microorganismos eucarióticos, habíamos dicho. ¿Por qué son microorganismos eucarióticos? Porque poseen núcleo definido. ¿No es cierto? Eso habíamos dicho en la anterior clase. Poseen una pared poco rígida y a diferencia de las plantas, habíamos dicho también, los hongos no realizan el proceso químico de la fotosíntesis, proceso mediante el cual obtienen energía. Entonces, eso los diferencia de las plantas, no realizan la fotosíntesis, y esto debido a que no poseen el pigmento fotosintético, que era ¿cuál? ¿Cuál era el pigmento fotosintético? La clorofila. La clorofila, que es la encargada de realizar el proceso químico mediante el cual todas las plantas obtienen su energía. Bueno, entonces eso los diferencia de las plantas. Más o menos un promedio desde que se comenzó con el estudio de los hongos se han identificado, se han identificado miles de especies, pero al menos son unas 400 especies de las miles que hay, de las que se han podido estudiar. Son alrededor de unas 400 las especies que poseen importancia médica. Y de estas 400 especies de importancia médica, alrededor de unas 50 a 100 especies son las que ocasionan el 90% de las son las que ocasionan, las enfermedades. Alrededor de 50 a 100 especies son los que ocasionan enfermedades en humanos. Sin embargo, se ha podido observar que los hongos son de mucho beneficio para el ser humano. Al contribuir a la producción de alimentos, como por ejemplo los quesos, el pan, cerveza, etcétera, ¿no? Como todos sabemos que son productos de la fermentación de algunas especies de hongos. También esta especie, también se ha visto que es útil en la producción de algunas bebidas, en la elaboración de algunos medicamentos, como por ejemplo la penicilina, que se fue descubierta a raíz de un cultivo de hongos, que se contaminó, a raíz de un cultivo contaminado se descubrió la penicilina, que la penicilina es un antibiótico. Luego tenemos otros medicamentos como son las ciclosporinas, que son inmunosupresores. Y así, de esta manera, así como también causan enfermedades, son importantes, les vuelvo a repetir, tienen importancia médica porque gracias a ellos se sintetizan diferentes medicamentos y también aportan beneficios en la industria alimenticia.
dicho que inicialmente, alrededor del 1969, este botánico estadounidense Whitaker, había agrupado a los seres vivos en 5 reinos, como son el reino Monera, el Protista, el Plantae, el Fungae y el Animalia. En el reino Monera tenemos a las bacterias, a los actinomicetos y algunas algas verde azules. En el reino Protista tenemos a los protozoarios y como aquí vemos que aparte de las bacterias, actinomicetos y algunas algas, acá en el reino protista tenemos a los protozoarios y a otro grupo de algas, a otra especie de algas. En el reino Plantae, que es el tercer reino, tenemos a los vegetales superiores. En el reino Fungae tenemos a los hongos y en el Animalia a los animales superiores. Luego, a partir del año 2002, estos 5 reinos se convirtieron en 7, como ustedes lo pueden ver ahí. El Archaebacteria, Eubacteria, Cromista, Fungi, Plantae, Protozoa y el Animalia. Esos son los 7 reinos que luego se convirtieron en 7, antes eran 5. Y vamos a ver dónde entran nuestro objeto de estudio, que en este caso son los hongos, y vamos a empezar a ver qué son los actinomicetos. Los actinomicetos son un grupo de bacterias de aspecto bacilar, como ven acá en este dibujo. Este es un cultivo y esta es un campo microscópico que obviamente está agrandado para poder observar. Entonces son un grupo de bacterias de aspecto bacilar, quiere decir que tienen forma alargada. Tienen aspecto bacilar y durante mucho tiempo estos actinomicetos se han considerado hongos, pero en realidad son una especie de bacteriana. Están distribuidos ampliamente en el medio ambiente, son heterótrofos, aerobios, poco tolerantes a la acidez, por lo que crecen en forma óptima en pH que están cerca de la neutralidad. Crecen a una temperatura de entre los 25 a 30 grados Celsius. Dentro de todo este grupo de actinomicetos, tenemos actinomicetos que son patógenos. Quiere decir que causan enfermedades. Aquí podemos ver, ahí está el Corynebacterium, el Mycobacterium, Nocardia, el Rhodococcus, Streptomyces, Actinomyces, Arrachnia y Rhotia. Esos son los causantes de enfermedad. Por lo general, esta especie son heterótrofos. Quiere decir que se alimentan de otros organismos. Se alimentan de otros organismos porque ellos son incapaces de poder
fabricar su propio alimento. Utilizan gran variedad de sustancias como fuentes de nitrógeno y carbono. Crecen muy bien en el agar. Crecen muy bien en el agar. Estábamos hablando de esta clasificación, que son especies que causan enfermedades, o sea que son especies patógenas para el humano. Habíamos dicho que son heterótrofos, que se alimentan de otros organismos. Crecen muy bien en el agar. Mucho mejor si el pH en el que se encuentra es neutro o cerca de la neutralidad. Le dan un olor característico a las aguas y al suelo. También producen antibióticos. Los actinomicetos, estoy hablando de los actinomicetos, no estoy hablando de esta clasificación de especies patógenas, estoy hablando en general de los actinomicetos. Sigo por acá. Que son, les vuelvo a repetir, los actinomicetos son, por lo general, son heterótrofos, que se alimentan de otros organismos, crecen muy bien en el agar, mucho mejor si en pH neutro o cerca a la neutralidad. También, aparte, los actinomicetos brindan o aportan beneficios al género humano, como es en la producción de antibióticos, como por ejemplo la especie Streptomyces, que que produce la streptomicina, el ácido clavulámico, el cloranfenicol. Estos antibióticos son producidos a partir del Streptomyces. Los actinomicetos se los considera, más que todo se los considera oportunistas. Tienen características de bacterias. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el tamaño, que son de tamaño demasiado diminutos. Tienen un núcleo procariótico, en este caso los actinomicetos tienen núcleo procariótico. Quiere decir que el DNA que tienen esta especie está distribuido en todo el citoplasma. No tienen membrana nuclear, esas son sus características. La pared celular presenta ácido murámico, no contiene quitina ni celulosa y sintetizan lisina. Prácticamente todos estos actinomicetos seguimos aquí. Todos estos actinomicetos son gram positivos. Seguimos acá, prácticamente todos son gram positivos.
y sensibles a antibióticos antibacterianos y no así a los antibióticos antifúngicos. Esas son las características, por eso es que se dice que tienen características de bacteria, como ser, vuelvo a repetir, el tamaño, porque son muy pequeños, no tienen núcleo definido, el DNA, está distribuido o disuelto en el citoplasma, no tienen membrana nuclear, su pared celular tiene ácido murámico, no contiene quitina ni celulosa la pared celular, prácticamente todos son gram positivos, sensibles a antibióticos antibacterianos, vuelvo a repetir, sensibles a antibióticos antibacterianos y no a los antibióticos antifúngicos. Se los considera hongos por la forma del crecimiento que ellos tienen. Tienen un crecimiento muy atípico. Seguimos hablando de los actinomicetos. Tienen un crecimiento atípico porque presentan filamentos y ramificaciones en los medios de cultivo. Estos filamentos que llegan a formar en un medio de cultivo miden alrededor de unas 0,5 a 0,8 micras. Y estos filamentos, como ahorita les voy a mostrar, tienen ramificaciones dicotómicas, quiere decir aquí en esto de acá. Estas son las ramificaciones que se logra observar en una muestra teñida en el microscopio. Aquí también podemos verla. Estos son los filamentos, estos que parecen hilitos distribuidos por todo el medio de cultivo, que obviamente a simple vista nosotros no los vamos a poder ver. Lo vamos a poder ver en una tinción, ya luego vamos a ver con qué tipo de tinción, porque no se utiliza otro tipo de colorante. Entonces en el microscopio lo vamos a ver así, como hilitos por todo el campo microscópico, y dice ahí en la bibliografía que tiene ramificaciones dicotómicas, quiere decir que de un hilito nacen varios, como vemos acá. De una rama, para que me entienda, nacen otras 2, 3, hasta 4. Esas son las ramificaciones dicotómicas. Aquí lo podemos ver. Aquí no se aprecia muy bien las terminaciones, porque es en las terminaciones de cada uno de los filamentos es que nacen las ramificaciones dicotómicas. Y es así que se expande por todo el medio de cultivo. Todos estos filamentos, en realidad se llaman filamentos, pero si nosotros lo vemos, parecen unos hilitos por todo el campo. Además que una vez que nosotros hemos realizado nuestra siembra y se distribuye, no sé si ustedes alguna vez, creo que ya nos pasó cuando estábamos llevando, y bueno, que también cuando ustedes llevaban bacterios, las cajas, una vez sembradas, ¿no es cierto? Sobre todo las muestras las cajas con agar sangre, son medios de cultivo, mejor dicho, que se contaminan demasiado rápido, no duran de un día para otro. No sé si alguna vez les pasó que se les contaminó y se les llenó de pelitos. ¿Han visto cuando o hasta un alimento que dejamos
por varios días al aire libre se llena le decimos nosotros moho, ¿no es cierto? A esa pelucita que se forma encima. Lo hemos visto alguna vez en nuestras cajas contaminadas. Bueno, esa pelucita que se forma encima, que en realidad no se llama pelucita, se llaman micelios, que han crecido tanto, y como han salido a la superficie, se llaman micelios aéreos, porque están por encima de, por ejemplo, este es un medio de cultivo, y están por encima del medio de cultivo. A esos que crecen por encima del medio de cultivo y que parece una pelucita que le ha crecido encima, son micelios aéreos porque han crecido por encima del medio. Se los conoce entonces como micelios aéreos. Estos actinomicetos, no me pude conseguir un dibujo después, así se lo voy a mostrar. Porque no tengo. No. No hay. Ya. Cuando se siembran esta especie, como son los actinomicetos, en un medio de cultivo sólido, dan lugar a masas de filamento, como la que vemos acá. Así, o sea, mucho filamento, demasiado crecimiento, y los filamentos están por todo el medio de cultivo. Se han extendido por todo el medio de cultivo. Entonces, cuando se los siembra en un medio de cultivo sólido, se forman así. Los hilitos, que les vuelvo a repetir que parecen hilitos porque son demasiado delgados, estos filamentos crecen a montones. Por eso dice la bibliografía que cuando se los siembra a esta especie, como son los actinomicetos de un medio de cultivo sólido, dan lugar a masas de filamento. Cuando los sembramos en medios de cultivos líquidos, dan lugar a racimos o lóbulos con ramificaciones muy parecidas a las dendritas de las neuronas. Ese es el dibujo que estaba buscando y no lo puse. Luego se los voy a mostrar. Cuando sembramos entonces en un medio de cultivo líquido, estos filamentos ya no son así de largo, sino que tienen una semejanza con las dendritas de las neuronas. También son capaces de formar esporas aisladas o en forma de cadena. También ese dibujo se los voy a deber. Esta especie, como son los actinomicetos, pueden tener un metabolismo oxidativo. Quiere decir que metabolismo oxidativo, que es un proceso químico mediante el cual utilizan el oxígeno para poder producir energía.
También, y estos actinomicetos los podemos encontrar en abundancia en la naturaleza. También, aparte del proceso metabólico oxidativo, pueden llegar a tener metabolismo fermentativo. Quiere decir, el metabolismo fermentativo, un proceso catabólico de oxidación incompleta que no requiere oxígeno y cuyo producto final es un compuesto orgánico. Son anaerobios estos actinomicetos, y los podemos encontrar también a estos que tienen el metabolismo fermentativo, los podemos encontrar formando parte de la flora endógena en las cavidades de seres humanos y de otros vertebrados. Hay actinomicetos aerobios que son de interés médico, como son estos de aquí. Le puse aquí, o sea, no solo son estos, son varios, pero aquí solamente les he puesto 3 ejemplos, como son los actinomices, Bifidobacterium y el propio Nibacterium. Son 3 ejemplos de actinomicetos anaerobios de interés médico. El número 1, el primer ejemplo que les he puesto, que es el Actinomices, produce infección bacteriana prolongada que en mayor o que comúnmente afecta la cara y el cuello, el Actinomices. El ejemplo número 2, que es el Bifidobacterium, es un género de bacteria gram positiva, no motil, o sea, no se pueden mover no tienen movimiento. Con frecuencia a esta especie, como es la Bifidobacterium, estamos acá, tienen aspecto ramificado. Las especies de este género Bifidobacterium las podemos encontrar ampliamente distribuidas en el tracto intestinal de diferentes mamíferos. Pero también se han encontrado muchas especies en el intestino humano, principalmente en los intestinos de los niños, ya que son las primeras en colonizar el intestino de los neonatos. Es por eso que son abundantes y normal encontrar en el intestino de los niños. En este caso, por eso es que se los considera de interés médico, aportan mucho beneficio, ya que ciertas cepas de este Bifidobacterium, son consideradas como probióticos. Dios mío, estoy sufriendo de calor. El tercer ejemplo es el propio Nibacterium. Es un género de las bacterias que fermentan azúcares. Son gram positivas
Son mesófilas, quiere decir que se desarrollan mucho mejor en temperaturas de entre 30 a 37 grados Celsius. No tienen motilidad y tampoco generan esporas, que las esporas son un modo de defensa de ciertas bacterias. Y la especie bacteriana que forma esporas, sus paredes son gruesas y resisten altas temperaturas, resisten la humedad y otras condiciones extremas del medio ambiente en el que se encuentren. Es por eso que la célula que forme espora sobrevive durante mucho tiempo. Seguimos con el Propionibacterium. Son catalasa positiva y son muy importantes en la industria alimenticia. Son muy importantes en la industria alimenticia. Después de estos tres ejemplos, como son